Dios te bendice en este tiempo y saludamos desde el canal Territorio a todas las personas que se conectan a esta transmisión y a quienes después en diferido observan este video. Un abrazo para todos y inicialmente quiero invitarte a que esta transmisión las compartas con tus amigos, con tus familiares, para que también ellos puedan ser bendecidos. Un saludo para la Red Internacional de las Naciones en Panamá y a su pastor líder, presidente Abel Chío. También un saludo para la familia Sandy Paola Torralbo en Alemania, que todas las semanas reportan la sintonía entre los latinos que se reúnen con ella en casa para escuchar la palabra. Saludos, Sandy Paola, para ti, para tu familia y tus amigos. Igualmente queremos saludar al pastor Luis Guerrero en Barquisimeto, Venezuela, y a su hermosa familia, lo mismo que al pastor Madrid y a su iglesia Puerta de Restauración en Cabudare, que también son asiduos oyentes y teleaudientes de esta transmisión del canal Territorio. Así que ya ponte cómodo en casa donde estás y empieza a abrir tu Biblia, ábrela en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Ábrela y quiero, mientras abre y encuentras el texto en referencia, decirte algo. Dios está interesado en tu seguridad. Y repito, Dios está interesado en tu seguridad. A Dios le interesa tu seguridad. Y para hablar de esto quiero decirte que vivimos en un mundo tan inseguro. Vivimos en un mundo en donde uno no sabe qué va a pasar en un momento a otro, en qué se va a encontrar, en qué circunstancias va uno a tropezarse cuando anda en la calle, incluso cuando está en la casa. Es incierto muchas veces. Cada uno piensa en su seguridad y hay personas que pensando en la seguridad compran en una agencia de seguro un seguro de vida. Para estar, digamos que preparado para cualquier momento, pero quiero hablarte de otro seguro de vida y quiero hablarte de la seguridad de Dios. Por eso, en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11, encontramos lo siguiente. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal. Y fíjate que aquí hay algo que hablan de un rescate. Efectivamente, Él... Están hablando de Jesús. Él, Dios, nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Pablo escribe esto dentro de un contexto y es el siguiente. Pablo está refiriéndose a las tribulaciones, a las dificultades, a las vicisitudes, a las opresiones que él vivió cuando estaba en su viaje misionero por Asia. Y Pablo está contando aquí que él vivió tantas dificultades, tantas que dice él, fueron más allá de la capacidad que podía soportar. Es decir, las dificultades que él pasó, las circunstancias de muerte, fueron más allá de lo que él podía soportar. Y ya hasta llegó a pensar que él no saldría con vida. O sea, Pablo conoció la posibilidad de la muerte en momentos en que él estaba en sus viajes misioneros en Asia. Y cuando él escribe esto, que en estas circunstancias que estaba viviendo, dejaron de confiar en sí mismo para confiar plenamente solo en Dios. Y cuando él escribe estas palabras,
cuando él dice estas palabras, en los versículos que anteceden al texto de referencia, está diciendo que él pasó por tantas cosas que de cosas está vivo. Él vio la muerte de cerca. Es cuando escribe efectivamente el texto bíblico que estuvimos en referencia, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice, efectivamente, Dios nos rescató del peligro mortal. Pablo tuvo la experiencia vivencial de saber que Dios lo rescató cuando él estaba en peligros de muerte. Y dice, y volverá a hacerlo de nuevo. Más adelante dice, hemos depositado nuestra confianza en Dios. Y está diciendo que solo la confianza en Dios es la que permitirá que Él te siga rescatando, como en efecto pasó con Pablo. Y hay otro ingrediente. En el versículo 11 dice, y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. O sea, cuando se ora por una persona que está en peligro, eso activa la seguridad de Dios. Dice, y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias a Dios porque contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Cuál seguro de vida vas a comprar en una agencia? ¿Cuál seguro de vida? Yo cuando me hablan de eso pienso que es un seguro de muerte porque ese es para cuando se muera. Pero un seguro de vida solo se encuentra en el Señor. Y Pablo habla aquí diciendo que las oraciones que hicieron por él fue la que produjo la respuesta, dice, bondadosa del Señor por nuestra seguridad. Porque Pablo vivió peligros de muerte cuando estaba en su periplo, en su recorrido por el continente asiático. Entonces aquí hay algo. La oración desata el rescate del peligro. ¿Pero qué es un rescate? Usted puede oír decir que anoche escuchaba noticias de una señora que llegó a un supermercado y como no dejan entrar mascota, dejó su mascota en la puerta del supermercado y cuando salió no estaba, se la habían robado. Esa señora, imagínese cuando uno está afectivamente ligado a una mascota y a un animal, eso es un dolor profundo que te toca enfrentar. Y después, leyendo las noticias, encontré que había sido contactada telefónicamente para pedirle una suma de dinero para entregarle el perro. O sea, le están pidiendo un rescate, una suma de dinero para entregarle el perro. Igual uno se entera por noticias y se ha enterado muchas veces de en cuántas ocasiones personas han sido secuestradas y piden un valor por el rescate. Es decir, alguien tiene que pagar para ir a sacarlo de donde está. Y te quiero decir una cosa, a Jesús, Dios y el Espíritu Santo vienen en tu rescate cuando estás en peligro de muerte. Va y te sacan del valle de sombra de muerte, como pasó con Pablo. Entonces la oración desata, porque dice que habían muchas personas orando, le está diciendo, orando por nosotros, mucha gente orando por nosotros, y eso hizo que Dios contestara bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. O sea que si a la bondad de Dios, porque Dios es bueno, a eso le conectamos entonces las oraciones activan la bondad de Dios por la seguridad de las personas. Eso sucedió con Pablo. Y ahí está, en el mismo versículo 11, dice, las oraciones por nuestra seguridad fueron contestadas. Entonces aquí te estoy diciendo algo de la necesidad en tiempos tan difíciles y en tiempos donde vivimos una cantidad de situaciones que nos ponen en peligro, y que ponen en peligro nuestra seguridad, estar permanentemente bajo oración, pidiéndole al Dios del cielo que nos guarde de tantas circunstancias que uno no sabe ni que van a pasar y que pueden pasar, pero que solo Dios tiene bajo su control. Y quiero esto que estoy predicando en este tiempo, darte una ilustración en la misma Biblia. Tenemos en Esdras 8:21 lo siguiente. Esdras 8:21 lo siguiente. Esdras escribe esto porque fue un líder del pueblo de Dios
que debió traer su pueblo desde la cautividad a su propia tierra. Entonces tenía que atravesar un largo recorrido, un largo camino, y en tiempos de donde Esdras está narrando esta circunstancia, había muchos peligros y se atentaba contra la seguridad, porque había muchos salteadores y muchas caravanas de piratas que en los tiempos de antes asaltaban en los caminos, mataban a las personas, le quitaban sus pertenencias, porque habían mercaderes que se trasladaban de un lugar de otro y los piratas estaban al acecho. Entonces eran tiempos de inseguridad. Esdras le toca vivir esa circunstancia, y dice el capítulo 8, en el versículo 21, dice: allí junto al canal de Ahava, di órdenes que todos ayunáramos y nos humilláramos. Mire esto, dio una orden como líder a los que venían de regreso a su tierra y estaban cautivos en Babilonia. Entonces él va a regresar, pero en el camino dice: di orden a todos que ayunáramos y nos humillamos. Aquí están hablando de la oración, están hablando del ayuno, y están hablando de la humildad con que hay que hacerlo ante nuestro Dios. Dice: en oración, mire, ahí está el ingrediente, en oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera del camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y a nuestros bienes. Mira, una oración, una intercesión, un clamor que lideró Esdras con el pueblo en unas circunstancias tan difíciles como esa. Y Esdras, ¿por qué hace eso? Porque en el versículo 22 él dice: me da vergüenza pedirle al rey soldados y jinetes que nos acompañan y nos protegieran en el camino durante el viaje. Le dio vergüenza pedirle al rey que una ayuda humana. Fíjese esto, ¿por qué? Porque ya él le había dicho al rey: quiero sembrar esto en tu corazón. Ya él le había dicho al rey: la mano protectora de nuestro Dios está con todo lo que le adoran. Y si él le había dicho eso al rey, ¿cómo le va a decir: dame soldados, dame caballos, dame jinetes, danos armas? No, señor, ya él sabía que le había dicho que había algo más poderoso que los jinetes, que los caballos, que los soldados que lo protegieran. Más poderoso estaba la protección de Dios, a quien él se le había pedido en oración. Y dice el versículo 23: así que ayunamos y oramos intensamente. Mire esta pieza: así que ayunamos y oramos intensamente. Eso me dice que no era una oración pasajera, no era una oración para salir del paso, era una oración intensa, era una oración sacrificial, era una oración donde no había espacio para aburrirse, sino era orar insistentemente en la presencia del Señor. Y mire lo que dice al final del versículo 23: y él oyó nuestra oración. ¿Por qué? Porque la caravana de regreso, donde Esdras venía con el pueblo de la cautividad, venía para su tierra a restaurar las murallas y a restaurar el orgullo nacional, no fue tocada por la maldad y no fue tocada por los salteadores ni los piratas, porque la mano de Dios está sobre todos los que lo adoran. La mano de Dios está sobre todos los que lo adoran. Y él pudo salir airoso y en victoria, porque Dios los protegió, Dios les dio seguridad, Dios les da seguridad, y Dios tiene seguridad con aquellos que lo adoran, con aquellos que lo buscan, con aquellos que le temen. Entonces note en Esdras 8:21 que Esdras tomó la iniciativa, y un líder toma la iniciativa: di órdenes. Y yo creo que en estos tiempos alguien debe dar órdenes. En la familia debe haber un líder que dé órdenes para orar. Así como en el pueblo de Dios hay pastores, hay ministros, hay líderes que están al frente de la dirección espiritual, así también en la familia y así también en las circunstancias en que uno esté, debe haber alguien que se ponga al frente y anime y estimule a orar. Esdras lo hizo. Y
hizo una oración específica. Él dijo que le pidió a Dios por la seguridad de sus hijos, la seguridad de su familia, la seguridad de sus bienes en tiempos como ese. Fue una oración que movió la seguridad de Dios. Y Dios escuchó la oración. Entonces miren aquí los ingredientes para escuchar la oración. Gente que ayunó, gente que se humilló, gente que buscó a Dios, gente que hizo una oración específica, que oró intensamente y Dios lo escuchó y Dios le dio la cobertura y no hubo soldados que lo acompañaran y aún así Dios le permitió llegar sanos y salvos a la tierra para donde iban con todos sus bienes y no perdieron absolutamente nada. Otro hecho que te quiero ilustrar frente a lo que yo quiero sembrar en tu corazón, que solo en Dios está nuestra seguridad, está en Hechos 12:5. Hechos 12:5. Y aquí está hablando de unas circunstancias que vivió el apóstol Pedro. Unas circunstancias que vivió el apóstol Pedro. Y dice que pero mientras Pedro estaba en la cárcel, Pedro fue detenido. Acababan de matar a uno de los apóstoles, a un compañero de Pedro. Herodes lo había mandado a matar a espada. Y la gente le cayó bien a los judíos ver cómo habían matado a ese siervo del Señor y a ese apóstol. Entonces Herodes, para congraciarse con el pueblo, aprovechó las circunstancias para echarle mano a Pedro y para matarlo también. Pero resulta que estaban en un festival de los judíos y ¿qué hizo el rey Herodes en ese momento? Lo encarceló para que cuando se terminara la fiesta, poder ajusticiarlo públicamente. Y entonces cuando aparece esto, mientras Pedro estaba en la cárcel porque ya estaba preso, la iglesia, ojo esto, y esto es lo que quiero sembrar, la iglesia oraba fervientemente por él. Estaban orando por la seguridad de Pedro porque sabían que Pedro iba a ser condenado a muerte. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Viene esto, de repente, porque hay mucha gente que habla del de repente. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso al frente de Pedro. Un de repente. Y aquí veo que lo que activa un de repente de Dios es la oración, porque dice, la iglesia oraba fervientemente por Pedro. La iglesia, los que ya habían sido alcanzados, los discípulos que estaban en ese momento sufriendo la persecución del régimen. Dice, ellos estaban fervientemente orando y de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso al frente de Pedro. Yo estoy predicando en esta mañana y le estoy compartiendo a gente que como ellos sean unas personas de ferviente oración por las circunstancias que están viviendo, van a ver el de repente del Señor. Va a haber un de repente y un de repente del Señor activa los ángeles. Un de repente del Señor, un de repente de Dios permite que Dios active sus ángeles. Y ya dice, un ángel se puso al frente de Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de las muñecas. Cuando hay un de repente de Dios, todo lo que te ata, todo lo que te imprime, todo lo que te oprime, todo lo que te impide la movilidad, se va a caer. Toda cadena se cae cuando hay un de repente de Dios y hay la presencia de Dios, en este caso a través de un ángel. Después el ángel le dijo, versículo 8 del capítulo 12, después el ángel le dijo, vístete y ponte la sandalia. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel en todo tiempo. Siguió al ángel en todo tiempo y pensaba que él estaba viviendo una visión. Pero de pronto
se dio cuenta que era verdad lo que estaba sucediendo, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la tercera puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente de ellos. Cuando el ángel de Dios, Él lo ha enviado y ha sido activado por tu oración, las puertas de las prisiones comienzan a abrirse, y Pedro vio cómo las puertas de la calle que se abrió con solo la presencia del ángel que va delante de Pedro. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar ya en la calle, y de pronto el ángel lo dejó. El ángel lo deja solo cuando ya está libre, solo cuando Dios ha actuado de esa manera, y Pedro ha sido libertado y su seguridad ha sido guardada. La seguridad de Dios fue activada en ese momento por la iglesia que estaba orando fervientemente por la seguridad de Pedro. Y otro ejemplo, para terminar, otro ejemplo de lo que es la seguridad de Dios, lo encontramos en el texto de Daniel 9, versículo 20. Recuerden que hubo un edicto de muerte, porque no podían los hechiceros, los sabios que servían a la corte del rey, no podían descifrar un sueño que el rey había tenido. Y hubo una orden, un edicto de muerte para todos, y eso incluía también a Daniel. Y entonces cuando Daniel se entera de la situación, está esto que voy a leer ahora: yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén en su santo monte. Mire esto, vuelve otra vez la oración. La oración dice: yo seguí orando, dice Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y rogándole. A Dios hay que confesarle, además hay que rogarle por la razón que tú tienes en este momento para orar. Y en el versículo 21 dice: mientras oraba, dice, Gabriel, que es un ángel del Señor, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó. ¿Sabes una cosa? Cuando tú oras, los ángeles van a venir a darte explicación. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Mire, una poderosa oración de confesión delante de Dios. Mire lo que produce: que venga discernimiento, que venga percepción, que venga un ángel a abrirte los sentidos, a abrirte los ojos espirituales para que puedas entender las cosas. Y dice el ángel, dice: en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. Y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión que Dios le había dado a Daniel. Entonces, ¿qué te quiero decir de este versículo, este texto bíblico que hemos compartido en este momento para ilustrar lo que te quiero hablar de la seguridad de Dios? La oración trae percepción y entendimiento. La oración trae percepción y entendimiento, que eso fue lo que le trajo, la noticia que le trajo el ángel a Daniel. La oración mueve a los ángeles y la oración produce seguridad. ¿Qué hubiese pasado, iglesia? ¿Qué hubiese pasado, amigo teleaudiente, contigo y conmigo, si no hubiera alguien orando por nosotros y nosotros no hubiéramos orado en tiempo como lo que estamos viviendo, en tiempo de pandemia, en tiempo donde el planeta, la Tierra, está envuelta en una envoltura de muerte? Hay una ola de muerte, hay una presencia de muerte, hay un espíritu de muerte rondando el mundo, tratando de cobrar vidas por todas partes. Ya hay más de 1 millón de personas que han padecido y han muerto a causa de este virus mortal. Pero ¿sabes una cosa? No han muerto más personas, y tú y yo estamos aquí vivos porque Dios ha respondido bondadosamente las oraciones que han hecho por nuestra seguridad.
tu seguridad y la mía, que hoy estemos aquí. Yo estoy compartiendo desde el canal Territorio porque tengo vida en este momento y tú estás sentado frente a la pantalla o frente a tu dispositivo porque tienes vida y estamos vivos porque Dios ha respondido las oraciones que alguien ha hecho por ti, que tu líder ha hecho por ti, que tu pastor ha hecho por ti, que mis amigos han hecho por mí, porque Dios es bueno y Él responde bondadosamente las oraciones que se hacen por la seguridad. No ha sido por ningún seguro de vida que tú hayas comprado, es por la gracia y la misericordia de Dios derramada sobre nosotros. Quiero decirte algo para terminar. Hace unas semanas me llama un amigo pastor para compartir conmigo algunas cosas y fue tremendo lo que me ministró cuando él me estaba diciendo cosas que habían pasado con él, con su familia, con su congregación. Él me dijo: pastor, yo di positivo para COVID. Y dimos todos, mi esposa y mis hijas dimos positivo para COVID. Y sabes una cosa, viví un encierro con ellos, nos ponían la comida en la puerta de la casa, solamente abríamos para recoger la comida, vivimos unas dificultades terribles. Y quiere una cosa, pastor, sabe una cosa, el 70% de mi congregación pasó por COVID. Y yo estaba allí pasando por esa prueba, sabiendo que el 70% de la congregación tenía COVID. Y cuando me entero en esa circunstancia que una anciana de 80 años que está en mi congregación tenía COVID, todavía mi oración fue más intensa y yo derramé mi alma delante del Señor diciéndole: Señor, mira mi vida, mira el propósito que tienes conmigo, mira el llamado, mira mi familia, mira la congregación, mira esa anciana de 80 años, casi ninguno de 80 años sobrevive a esta pandemia y pastor, le tengo que dar un parte de victoria. Ni la anciana murió, ni ninguno de los 70% de la congregación murió, ni mis hijas, ni mi esposa, ni yo. Y yo le dije: pastor, porque había un pueblo, estaba de rodillas delante del Señor, pidiendo por su vida, pidiendo por su congregación, pidiendo por su familia, pidiendo por su llamado, pidiendo por su ministerio. Y Dios respondió bondadosamente la oración que hicimos por ese siervo y la que él estaba haciendo por su familia y por la congregación y todos los que estaban alrededor de él. ¿Qué otro seguro de vida puede haber si no es un pueblo de rodillas delante de Dios, un pueblo confesando el pecado delante de Dios, un pueblo orando fervientemente a Dios, un pueblo ayunando a Dios, un pueblo haciendo oraciones intensas al Señor? Mueve y activa la seguridad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en tu seguridad. Dios no quiere que te pase nada. Dios es bueno, pero hay que buscar a Dios, hay que dejar los malos caminos, hay que arrepentirse, hay que arrodillarse y hay que humillarse delante de Dios. Padre, gracias por este tiempo en el canal Territorio. Gracias, Señor, por los conectados. Gracias por los que se van a conectar. Padre, permita que esta palabra sea una semilla que se siembre en el corazón de la audiencia, de la teleaudiencia del canal Territorio, para que, Señor, esto pueda dar frutos, para que la gente vea que hay que poner la mirada en Dios y no en los hombres. Hay que poner la mirada en Dios y en su poder. Hay que poner la mirada en la voluntad del Señor, como hizo Esdras cuando hizo la oración que dijo que él no pidió al rey que le diera soldados ni que le diera armas. ¿Por qué? Porque él sabía que los que adoran a Dios tienen a Dios a su favor. Y estoy en este momento compartiendo a personas que tienen a Dios en su favor. Dios le bendiga grande, abundante y poderosamente. Bendiciones.